Como les dije, en esta lección veremos la diferencia entre los verbos ingleses to make y to do. Estos dos verbos, to make y to do, significan hacer, pero cuando depende de la circunstancia o situación, solamente uno de ellos es correcto y el otro es incorrecto. O sea, debemos aprender para conocer cuándo corresponde utilizar un verbo y no el otro. Este es uno de los temas que más confusión causan en los estudiantes. Así que veremos. Primero que nada, leamos el título. Verbs to make and to do. Verbos to make y to do. And significa y. Y como dijimos, verbs son los verbos. Comenzaremos con el verbo to do. El verbo to do se utiliza con relación a trabajos o tareas. Un ejemplo típico es I do my homework. Yo hago mi tarea o yo hago mis deberes. Actividades en general. Can you do this? ¿Puedes hacer esto? Acá utilizamos do porque no estamos especificando qué es lo que vamos a hacer. Estamos diciendo, ¿puedes hacer esto? Sin especificar hacer qué. Entonces se utiliza do. También se utiliza to do para reemplazar otro verbo en un contexto donde es evidente. Aquí tenemos dos ejemplos. Do the dishes. Hacer, acá literalmente es hacer la vajilla. Y aquí por el contexto se sobreentiende que lo que estamos tratando de indicar es lavar la vajilla. En este caso, cuando es obvio que por el contexto cuál es el verbo al que se hace referencia, entonces se utiliza el verbo to do. O do your hair, ¿verdad? Para hacerse el cabello. Hazte el cabello. Aquí el verbo hacer alude a peinarse el cabello, ¿verdad? Y por el contexto es tan evidente que se refiere a peinar que uno puede decir hazte el cabello o me estoy haciendo el cabello, y ahí se utiliza el verbo to do. Estos son solamente dos ejemplos. Ahora para el verbo to make. To make. Utilizamos el verbo to make con relación a producir, construir o crear algo. O preparar algo también, para comidas. Cuando vamos a preparar una comida, una torta, un guiso, cualquier cosa de comer, una bebida, hablamos de to make también. Ejemplos: to make a house. Hacer una casa. Hacer una casa tiene relación con construir, por eso se utiliza make. También to make a cake. Hacer una torta. Cake es torta. To make a cake se utiliza to make. Y esto es independiente del hecho de que podamos utilizar otros verbos. Por ejemplo, para hacer una torta podemos decir cocinar una torta. Podemos decir to cook a cake. O para hacer una casa podemos decir también construir una casa. To build a house. Pero, como bien sabemos, el verbo hacer es un verbo comodín que puede utilizarse en muchas más situaciones. Y para producir, preparar, construir o crear, utilizamos to make. Mientras que
para trabajos o tareas, en general utilizamos to do. Ahora también utilizamos to make en relación a el efecto producido por acción y reacción. Por ejemplo, cuando decimos no me hagas sentir mal, don't make me feel bad. Don't make me feel bad. Es un ejemplo de acción y reacción. Hacerme sentir mal. Make me feel es sentir. Bad es mal. Otro ejemplo de acción y reacción es cuando decimos que el viento tiró el árbol. El viento provocó que el árbol se cayera. Acción y reacción. Sería the wind, el viento, made the tree fall. El viento hizo el árbol caer. Aquí made está en tiempo pasado, por eso está escrito con una D. The wind made the tree fall. Otra situación para utilizar to make es para planear y decidir, o en lo relacionado con planear y decidir. Por eso decimos to make a choice. Choice es elección. To make a choice. Hacer una elección. También decimos to make plans. Hacer planes. O to make arrangements. Arrangements son preparativos. Hacer preparativos. Utilizamos make. Y por último, también utilizamos el verbo to make en relación al hablar o emitir sonidos. Hablar o emitir sonidos. Si voy a decir, voy a dar una conferencia, en inglés se diría, voy a hacer una conferencia. Y para esto se utiliza el verbo to make. To make a speech, ¿verdad? Acá, si vamos a decirlo en infinitivo, digamos to make a speech, ¿verdad? Dar una conferencia o una charla. To make a speech. También si decimos hacer una observación, estamos diciendo algo, ¿verdad? O emitiendo un sonido. Decimos to make an observation. Hacer una observación, realizar una observación. También decimos to make noise. Hacer ruido. Noise es ruido. Así que decimos to make noise con el verbo to make. Y este tema es un tema que hay que memorizar y estudiar bien, porque to do y to make son dos verbos que confunden muchísimo a las personas. Incluso personas de habla inglesa muchas veces se confunden y no saben cuándo corresponde utilizar uno u otro. Así que si podéis intentar rever este tema más de una vez para que quede claro esto. Y en la siguiente lección veremos ejemplos de cómo utilizar y cuándo utilizar en frases y oraciones ambos verbos.